Libre de humo y de prejuicios. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Zona Libre. Reducción de daños y riesgos y consumo responsable. Hoy en el Club de los Exfumadores vamos a hablar con Marta, exfumadora que utilizó a los vapeadores para dejar de fumar. Nos va a contar de su primer tabaco y el último y su proceso, aquí en Zona Libre. Hola, bienvenidos a su podcast Zona Libre, esta sección que es el Club de los Exfumadores. Aquí estamos con Marta, yo soy Drux, y ahorita, pues bueno, le voy a pasar la palabra a ella para que se presente. Cuéntanos. Hola, soy Marta Cadena, Marta Cadena. exfumadora y fumaba mucho. O sea, soy de esas personas que es impresionante que haya logrado dejar de fumar. Órale, Sí. wow. O sea, ¿a qué edad empezaste a fumar? Es una pregunta fuerte la que me haces porque por Claro. ahí me van a funar o algo, pero pues yo qué hago, no fue mi culpa. No pasa Pero nada. cuando tenía 9 años le di la primera fumada a un cigarro, Oh, wow. pero no fue por, si lo quieres ver como por rebelde, adelante, no sé cómo verlo, la verdad, pero me acuerdo que mi mamá, yo vivía en una casa de 2 pisos. Y mi mamá estaba en la cocina cocinando y me dijo, dile a tu papá, sube y dile a tu papá que me prenda un cigarro y bájamelo. Órale. Me dio muchísima curiosidad, agarro el cigarro prendido y Claro. bajando las escaleras lo probé. Oye, A ¿le los diste el 9 años. golpe? No. Ok, fue así de... Sí, no Ok, le di el ok. golpe, sino hasta años después que lo volví Ok. a probar, ahí pues ya sí, Órale. aprendí a fumar Entonces, tu casa era una casa de de... fumadores. Sí. Y no solo mis papás, mis abuelos, sus amigos, mis Órale. tíos, todo el mundo fumaba en mi casa. Wow. Ajá. Oye, híjole, entonces quiere decir que, bueno, no sé, tú me contarás ahorita, Ajá. si alguna de estas personas, o sea, si como que tú te veías como ellas de grande fumando o algo Claro, así. era la cosa más cool del mundo. Ok. Era la cosa más Entonces cool te del mundo. tocó esa época en donde pues las Fumar era películas cool, también fumar era cool. sí. Sí, Claro, pues claro. imagínate, nací en 1981, o sea, voy a Ok. cumplir 44 años. Claro. Entonces todavía, o sea, a mí me tocó en los años 90 ya ser adolescente. Sí, claro. Pues todas las películas en los años 90, todo el mundo fumaba. O sea, era Súper cool, parte ¿no? de la Sí. existencia del humano fumar. Si no, no tenías ni un ápice de nivel de coolness. Claro, sí. Ajá. ¿Y tú quién dirías que fue así como tu ícono? Así que decías, quiero ¿Fumador? ser. Ajá, exacto. No te Todo el puedo decir mundo. como que mi ícono así de soy fan o era fan, Ok. pero era como muy relevante Alberto Vázquez. Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, te lo juro que Ok. sí, porque pues digo, él es de la generación de mis papás, Ok. pero me acuerdo que era como esta presencia que de música que escuchaban mis papás o que películas mexicanas donde salía él, que entonces estaba con su micrófono, el hombre más varonil del mundo cantando con su tabaco. Claro, Entonces claro. era como un ícono muy grande para, pues sí, la generación de mis papás, pero pues me tocó Ujú. crecer con él y con el Por señor supuesto. con toda la personalidad del mundo, fumando mientras cantaba. Claro, ¿qué decías? Qué sexy. O sea, era Ok. como, guau, No. así. Wow. Ajá. Ok, qué buena onda. Sí, Y entonces ya, o sea, a los 9 fue tu primer jalón. fue mi primer jalón. ¿Y cuándo volví? O sea, ¿cuándo fue tu segundo jalón? Mi segundo jalón, que fue cuando Ajá. ya empecé a tomármelo con un poquito más de seriedad, a los 12, Ok. tenía yo a mis Ya soltería ella. amiguitos sí, no, ya muy serio. Yo una señora ya de 12 años. Tenía como a mis amiguis del parque que eran los ruditos Órale. yo nací y crecí en la Colonia del Valle, Ok. en la parte sur de la del Valle. Y entonces ahí hay un parque, el Parque Acacias, que es Ah, muy, lo pues es conozco, por ahí viví. Sí, sí, sí. ¿sí? Muy Pues bonito. mira, yo Ajá. vivía ahí a 2 cuadras. Órale. Entonces, todos mis amigos eran como los superrudos ahí de la del Valle, ¿no? Los groovies superrudos así. Claro. Y había uno que me volvía loca, me encantaba. De hecho, fue mi primer novio. Y fumaba. Y fumaba, claro, o sea, todos ellos eran rudos, obviamente fumaban. Órale. Entonces, yo como Claro, sí. para pertenecer, pues, no puedo ser la nerda que no fuma, entonces, Mm, pues, empecé a fumar, pero me acuerdo que se burlaban mucho de mí porque no le daba el golpe. claro, Entonces, mis sí. hermanos, uno me lleva 5 años y el otro 7, y el que me lleva 5, una vez me dijo: "No, no, no, a ver", me acuerdo en McDonald's de Insurgentes, del Parque Hundido, pues, Órale. cuando todavía se podía fumar en todos lados. Me acuerdo que estábamos ahí y mi hermano me empezó a enseñar a fumar ahí.
la clase, el que aprender a fumar Sí, 101. aprender a fumar. Sí, 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 así tronco Ok, común, sí, así como que exacto. te pica. Me acuerdo que me decía: "Hazle como que así como que te pica", y yo y empezaba a ser Sí, súper claro. fuerte, pero ahí fue cuando ya le empecé a dar el golpe, ¿Eso fue a los 12 a o? los 12. Okey, Y ya cuando okey. empecé a fumar ya de cajetilla a los 13. Guau, de Sí. cajetilla, pero ¿no la conseguías? O sea, así como No, los niña. comprábamos, pero es que tenía un grupito de amigas Okey. que éramos también como ruditas, nos sentíamos muy malas nosotras, éramos darketas supermalotas, ¿no? Órale. Y entonces, en ese entonces estaba muy de moda Plaza Universidad. Okey. O sea, ahorita no, nada que ver, pero en ese entonces era lo más cool del mundo. Y ahí en el área de comida estaban los ponquetos y los arquetos y todo eso. Y entonces eran nuestros amigos, y entonces nos la vivíamos ahí. Órale. Y hacíamos algo que se llamaba talonear. Entonces Okey. íbamos por todo Plaza Universidad pidiendo dinero. Nos Órale. juntábamos dinero para nuestros cigarros y para ir a un antro que estaba muy de moda en ese entonces que se llamaba Medusas. Entonces juntábamos para cigarros y para el cover de Medusas. Okey, o Entonces sea, ahí y a los comprar. 13 años ya con cajetillas, Sí. al antro, Y también les chelita. robaba a mis papás de repente. Okey, okey. ¿Y Ajá. también había chelita? ¿No? Sí, sí. Sí, va, No, va. pues sí. Órale, sí, claro. Sí. Guau, órale, qué Sí. interesante. Sí, pues fue siento que una generación, según yo, más rebelde que la de ahorita, pero, pues, no sé, o sea, habrá quien piense lo Claro. contrario. Sí, totalmente. Y la más chica de 2 hombres mucho más grandes, Ujú. entonces, de 2 hermanos mucho más grandes, pues ahí yo lo seguía, ¿no? Sí, además, ¿cuántas de esas historias no se repitieron en cada parque del Valle en los 80, no? Sí. Exactamente, ¿Y exactamente, cuáles sí. eran tus hábitos? O sea, bueno, ya empezaste a los 13 ya a darle el golpe, Ujú. ¿cuántas cajetillas te echabas? ¿O No, no, cómo no. era? ¿Cómo Ahí era? no, la neta, ahí no te puedo decir con exactitud cuántos cigarros Claro. me fumaba ni nada, Okey. pero sí me acuerdo que a partir de los 14 ya empecé a fumar enfrente de mis papás. Oh, guau, okey. De eso sí me acuerdo, porque ya tenía la adicción de fumarme un cigarro después de cada comida. Órale. Entonces, después de comer, yo así mágicamente iba al baño. Siempre me daban ganas de ir al baño después de comer. Hasta que un día mi papá me dijo: "Deja de verme la cara de tonto", ¿no? Claro, fuma aquí. Obviamente no, 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 no me dijo: "Fuma aquí". Ah, ya. Entonces, no soy tonto, ya sé que fumas. Y yo así, sí, pero seguía encerrándome en el baño a fumar. Hasta que un día mi mamá, te juro que súper eriza, mi mamá, Ajá. estaba así comiéndose las uñas, y yo así: "¿Qué le pasa?". Y de pronto me dice: "Regálame un cigarro". Y yo: "Ándale". Ah, Digo: "Va, ¿pero no pero me fumaba? dejas fumar". Ella no, sí, sí, Ella sí. sí, okey, okey, okey. Y yo: "Va, pero ya me dejas fumar enfrente de ti". Mi mamá: "Me vale, dame un cigarro". Entonces, a partir de Órale, los 14 ya empecé a fumar enfrente de mis papás. Entonces, órale, ahí ya fue como serio, porque entonces ya era: "Papi, regálame un cigarro". qué locura, y me encantó, bien eriza. Sí, sí. Sí, claro, me lo Ajá, imagino. ajá. Oye, y es muy curioso, ¿no? Nunca me imaginé, o sea, bueno, pues sí, ahora que me lo dices, tiene todo el sentido que sea algo súper, o sea, si en la tele, en todos los espectaculares, la comunidad médica te Películas. decía: "Fuma", pues sí, claro que ha de ser súper común, así en la casa, en la familia, tu hija de 14, 15 años fumando Sí. ya, guau. No, y la generación de las mamás de mi época, o sea, mujeres que nacieron en los años 50 más o Ajá. menos, todas fumaron en el embarazo, o sea, ya veníamos con algo adentro ya de tabaco los fetos, ¿no? O sea, Claro. Los sí. fetos. Sí, ya veníamos Sí, ya bien dependientes a la sí, ya nicotina, veníamos pues sí, puede ya ser, veníamos sí, bien claro. adictos a la nicotina. Sí, la nicotina atraviesa barrera, placentaria, que ¿Sí? es una de las barreras Ah, biológicas, mira, no sabía eso. pues sí, seguramente generan, o sea, si fumaban durante el embarazo, Sí, guau, sí. qué importante es la reducción de riesgos, oh, Dios. No, y veías, por ejemplo, como estos íconos del rock y así, que Ujú. estaban con su guitarra y el cigarro, y era cool, ¿sabes? O sea, Claro, no claro. fumar no era cool. Órale. Oye, o sea, hasta qué, bueno, es que, como empezaste, muy temprano, pues supongo que tus hábitos fueron cambiando, pero digamos como en promedio, ¿tú cómo fumabas? Así de, te levantabas, uno en la mañana, otro después de comer, me acabas de decir. Sí. O sea, ese siguió, ese después de comer. Al ¿Y de qué otro después de ritual comer tenías? siguió Okey. hasta el final, hasta el último día que fumé, Órale. hasta ese día fue el de después de comer. Como bien dices, fueron cambiando mis hábitos totalmente, Sí. pero ya después los fui relacionando con una rutina muy marcada. O sea, yo tenía Mm, muy malos hábitos alimenticios en general, pero me despertaba y lejos de agüita, no, lo primero que hacía era claro, prenderme un tabaco, lo entiendo, primerito que sí, sí, hacía. sí.
¿Y nunca te llegó a pasar en algún momento, o sea, de toda esta historia de fumadora, que te sintieras mal? Así que Claro. dijeras, ok, ¿y qué sentías, o sea, en tu cuerpo? Como que me sentía mal cuando había que hacer un cierto esfuerzo físico, por ejemplo, subir escaleras. Ahora. Subir escaleras era una pesadilla porque no puedes respirar. Literalmente, o sea, bueno, no literalmente, pero sí te cuesta mucho trabajo respirar. Sobre todo si lo único que haces es fumar, comer mal, no hacer ejercicio, no tomar agua, pues peor tantito. Entonces, Claro. subir escaleras, una pesadilla. Pero eso ya me empezó a costar trabajo a los 30 y tantos, yo creo. Ok, Previo a eso, la verdad es que sí, seguramente tuve muchas afectaciones, pero era tan adicta que yo creo que no lo veía. claro, qué fuerte. Ajá, no veía qué daño me hacía. Sí, exacto. Ahorita como exfumadora pienso y digo: "Qué asco", Órale. ¿no? O sea, ya ves a alguien fumar y no se te antoja. No, nada. Sí. No, 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 no. Ok, ni Nada. ni oler el No, tabaquito, no ni soporto el hacerle olor. hacer la cajetilla, No okey. soporto el olor. Okey, wow. Me radicalicé, la verdad. O sea, Órale. está mal, lo reconozco, ¿no? ¿Y en qué Pero sí. momento decidiste como, o sea, cómo fue tu historia de decir, así estoy fumando, wow, ya me pesa, no sé, me duelen los pulmones, o sea, no sé qué te pasó para que dijeras, necesito un cambio? No fue una cosa, fue el conjunto de muchas. Me acuerdo que me causaba muchísimo estrés que hacía así y se escuchaba un chiflidito, Ah, así, como un chiflidito, y era sí, como de: "Uta, ya me está haciendo daño". No importa, ¿no? claro. Pero ese primer ruidito que sentía me impresionaba mucho y me daba mucho miedo. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento al, creo que ya me está dando miedo fumar, o sea, miedo, Claro. ¿no? Pero en realidad lo que a mí me ayudó más que cualquier otra cosa fue el olor. O sea, yo empecé con una Mm, intolerancia muy grande al olor. Previo a la intolerancia al olor, como que con quien ahora es mi esposo, él y yo llevamos 15 años juntos, pero lo menciono porque él y yo desde que nos juntamos como pareja, pues desde un inicio decíamos, hay que dejar de fumar. Y entonces fueron los primeros intentos de mi vida por dejar de fumar. Pero, pues, nos gustaba mucho la copita y esto, y entonces en ujú, una boda, un fin de claro, semana, pues, valió y retomamos el ujú, tabaco y habíamos dejado de fumar 2 meses. Así de golpe, de un día para otro, dejamos de fumar. abstinencia, Una pesadilla, sí, me imagino. pesadilla, ajá. ¿Y cuántos intentos de dejar de fumar? La verdad no me acuerdo cuántos fueron, no sé, a lo mucho habrán sido 3 4 intentos, así a lo mucho. Okey, okey. Pero cuando todo empezó ya a cambiar fuerte, fueron 2 cosas. La primera, a mí el olor me intoleraba en general, o sea, yo siempre traía en mi bolsa de esos body lotions que Ya. te perfuman, ¿no? Ujú. Entonces, terminaba de fumar, me echaba mi perfumito y me metía un chicle porque me intoleraba oler Uy, a cigarro. O sea, yo qué asco que la gente se acerque claro. y me huela así. Después, te digo que empezó por el olor. Después, yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y nos fuimos de viaje a verlo. Ellos no fuman, odian el cigarro y ya ves que las casas en Estados Unidos no puedes fumar porque se devalúan. Entonces, ahí cuando Órale, no sabía. sí, se devalúan las Okey, casas. por el aroma que se queda impregnado, producción de madera, o por quién Te sabe. digo la neta, no sé. Okey, No okey, sé, va, o sea, órale. solo sé que si tú quieres que tu casa, o sea, después venderla y venderla Ajá. al precio que corresponde, más vale que nunca hayas fumado ahí, porque si no va a costar menos. Pero Órale. a ciencia cierta no sé bien por Guau. qué. Okey, Ajá. okey. Entonces era de, pues mira, voy a ir vamos a ir con mi hermano, no odian el cigarro, evidentemente vamos a fumar mucho menos. Y bueno, pues yo soy un poquito obsesiva con la limpieza y todo eso. Y antes de irme al viaje, lavé ropa limpia, la Sí. lavé, ¿no? O sea, Ajá. quiero que llegue mi ropa oliendo rico a recién lavada. Sí, 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 sí. Entonces ya, nos tocó dormir en el ático, a mi esposo y a mí. Okey. Y al día siguiente que llegamos, pues ya abro la maleta para meterme a bañar y todo ese rollo. O no, creo que desde la noche anterior para sacar mi pijama. Abro la maleta, la patada de olor a cigarro Órale. con ropa recién lavada. Claro. Dije: "¿Qué es esto? ¿Como por? ¿Qué es esto? O Sí. sea, ¿cómo es posible que acabo de lavar la ropa? O sea, esa ropa no ha tocado el tabaco Claro, y claro. apesta a cigarro mi ropa". Dije: "No, Órale. no manches, o sea, ¿cómo olerá ya mi casa?". Y entonces me empezó a volar horrible la Ujú. cabeza. Después, como en esa misma época, nosotros vivíamos en un departamento que tenía jardín.
Entonces me empezó a intolerar fumar en la recámara. Me decía yo, "Puta, es que ¿cómo voy a fumar en la recámara donde duermo, la almohada? No, qué asco". Pues echo el humo y obviamente le llega la ropa. Entonces, no, amor, vamos a fumar ahora en el jardín. Pero claramente salíamos al jardín y entonces eran 5 cigarros seguidos, ¿no? En el coto, así. El cafecito de entrada o después de que te enojaste por el mail de chamba y no sé qué, voy afuera a fumar y entonces 5 seguidos y terminábamos fumando la misma cantidad, esa es la realidad. Pero empezó mi intolerancia a través del olor. Entonces ya físicamente me valía en realidad, era más el olor. Qué interesante. Ajá. Un repudio ahí. Un repudio bastante fuerte al olor del cigarro, pero no tanto porque seguía fumando y si me iba a algún bar o una fiesta o qué sé yo, pues todo el mundo fumaba y me daba igual oler a cigarro, ¿no? ¿Y en qué momento llegas tú como a ya buscar una alternativa, ¿no? Pues bueno, para intentar dejar de fumar o ¿cómo es que conoces los vapeadores? Sí, previo al vapeador, una vez fui a un bautizo y vi Ajá. a una prima que estaba fumando un dispositivo que calienta el tabaco. Claro, sí, sí, Y sí. yo así de, ¿qué es eso? Entonces, me da muchísima curiosidad, ¿qué estás fumando? Pues eso claramente sí es cigarro, pero no es cigarro, ¿qué es eso, no? Claro. Entonces ya me explicó cómo funcionaba y tal. Pasaron yo creo que como 2 o 3 años, cuando ya mi esposo y yo ya era como, necesitamos dejar de fumar. O sea, ya es un Ujú. tema de, estamos envejeciendo, si no lo hacemos ahorita, ¿en cuántos años nos vamos a morir? O sea, ya empezó más bien un tema de, nos empezó a pesar muchísimo la salud. Ahora sí ya fue la salud. Y ya Claro. le empezamos a poner atención al cuerpo, ahora sí. Entonces ya era el chiflidito, el cansancio, el dolor aquí, el dolor de cabeza, la garganta seca, mal aliento, obviamente. O sea, Claro. ya le empezamos a poner atención al cuerpo. Entonces empezamos primero con este dispositivo, pero como que el cambio fue paulatino. Pero desde antes dijimos, hay que agarrar esto como trampolín, como puente para Claro. dejar de fumar. Todo esto que te cuento fue con la llegada de la pandemia, ¿no? Y entonces COVID, seguramente si nos da COVID, vamos a ser de los primeros en morir a los 2 días, porque pues nuestros pulmones son una porquería. Obviamente nos vamos a morir. Entonces ya empezó como este miedo a que nos diera COVID y ahí ya fue cuando empezó la conversación seria, nos cambiamos al dispositivo lo odiamos, pero ahí seguíamos y después empezó a entrar al mercado ya muy fuerte el tema de los vapeadores. Okey, okey, okey. Ajá. Órale. Entonces, íbamos a una reunión y tal, y veíamos como esta fumarola de Gandalf, ¿no? O sea, le salía muchísimo humo y decíamos: "Eso es lo que yo quiero, sacar humo". O sea, Claro, claro. no, me choca que esta cosa no saca humo. Sí, claro. Este, entonces empezamos, no te digo la verdad, no nos documentamos, no nada, sino fue como, ¿dónde venden vapeadores? O sea, vamos Claro. a cambiar ya a vapeador, Sí, ¿no? por supuesto. Eh, Y eso ya estaban aquí, o sea, aquí en México. sí. Sí, okey, okey, okey. ¿Cómo? Pero siempre estuvimos en México. Ah, ya, yo pensé que seguías en Estados Unidos. No, eso no. No, eso Ya, fue ya. así, creo que fuimos en Navidad, yo ni me Ah, acuerdo. ya, okey, Sí, okey, ajá. okey. Sí, Perfecto, no, todo entonces México, aquí México. fue un, Sí, Estados Unidos solo fue lo de la maleta pestosa y ya, ya. okey, Lo okey. demás, viva. Perfecto. Y Entonces, fuimos no sé si bueno, me imagino que ubicas Manacar. sí, sí, Bueno, sí, sí. vivo a 4 cuadras de Manacar. Órale. Entonces, fuimos a Manacar y allá había como un kiosquito de vapeadores y llegamos con nuestro nuevo amigo, que fue nuestro amigo un tiempo, ¿no? Que nos vendía. Sí, pues explícanos cómo está este rollo de los vapeadores. Claro. Pero Qué ya genial, previo a sí. eso teníamos amigos, te digo, que fumaban Ujú. y yo feliz porque decía, es que esto no apesta, huele a pepino, a sandía. Está chido, ¿no? O sea, Sí, huele bien claro, claro, incluso. claro. Entonces, pues ya ahí en ese kiosquito en Manacar, empezamos a ver, no, pues no me acuerdo de cómo se llama, la verdad, pero era como un tubito rectangular como de este tamaño, Okey. delgadito. Este, y nuestro plan, o sea, nos sentamos tal cual a planear cómo íbamos a dejar de fumar. Entonces dijimos, bueno, a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a comprar líquido que tenga una cierta cantidad de nicotina, un cierto porcentaje de nicotina. Te mentiría, no me acuerdo cuánto, Ujú. pero creo que empezamos con 35% de nicotina, una cosa así. Okey.
Entonces dijimos, a ver, yo quiero de, no sé, sandía y yo de kiwi. Órale, va, chido, ¿no? Entonces, cada quien se compró su líquido, cada quien su vapeador y dijimos, para ese entonces yo ya odiaba el cigarro, cabe Ok. mencionar. Ok, ok. Ya el olor era insoportable para mí. Entonces, ya con lo del tema del vapeador era qué rico porque huele a sandía, ¿no? Ujú. Entonces dijimos, ok, en cuanto se acabe este líquido, compramos otro con menor cantidad de nicotina y así sucesivamente hasta comprar un líquido que no tenga nada de nicotina y ahí entonces dejamos de fumar. Pues órale, va. Órale, Y eso hicimos. qué buena onda. Aquí Ajá. nosotros en Zona Libre nos encanta hablar de la reducción de riesgos y daños. Ujú. Y me parece muy interesante que por X o Y razón ustedes llegaron a una medida de reducción de riesgos y daños muy importante, Ok. que es justamente, pues para eso están hechos los vaporizadores o estos vapes, ¿no? Así, y Ok. también este dispositivo, el que compraste, que ese sí es un vaporizador que calienta, o sea, que no hay combustión, sino que calienta el tabaco y el vaporcito que suelta, pues ya no hay, ahí ya no hay subproductos de la combustión, ¿no? Que se generan muchos cuando quemas cualquier cosa. Y, y me parece muy interesante que hayan logrado establecer incluso como Sin hasta un saber. protocolo, ajá, sí, porque es lo que se recomienda, ¿no? Ok. Como que, bueno, a una persona fumadora que quiere dejar, están estos dispositivos para que pueda dejar de fumar, para eso son, y entonces, bueno, se acerca con un profesional, quizás de la salud o quizás profesional de reducción de riesgos y daños, y entonces establecen un protocolo para ir disminuyendo la concentración de nicotina en tu dispositivo hasta que dejes de fumar. Y lo lograron, Mira, sí. ¿no? Así, ¿cuánto tiempo tardaron en dejar Híjole. ya de porque ya ahorita ya no consumes vapeadores, No, nada, ¿cierto? nada, no O me sea, ya meto lo nada de dejaste humo. incluso. Es más, fumaba puro, me encantaba fumar puro y Okey. me encanta el puro, o sea, lo huelo yo, ese sí, para que veas como, ay, el puro. Okey, okey, okey. Pero si fumo puro, ya valió. Y voy a caer en el tabaco, con todo y que Ya, odio el olor, voy a volver a fumar, ya me sí, conozco. okey. ¿Cuánto? No sé, unos 7 Oh, meses, guau, una fue cosa relativamente así. rápido, sí, qué buena onda. Sí, para un Ujú, fumador sí, como nosotros sí fue rápido, la sí, verdad sí. exacto, exacto. Ajá, pero ya fue como, em, nos dio COVID, o sea, nosotros nos dio COVID hasta noviembre del 2022. O Okey, sea, estuvimos sí, claro. bien 2 años y medio, ¿no? Ajá. Y lo menciono porque eso ya es lo que nos dio el empujón a también ya dejar el Mm, vapeador. órale, Ajá, entonces excelente. una vez, o sea, en cuanto salimos positivos, Ajá. fue de Guau, ya. claro, Y okey, okey. nunca lo volví a probar, o sea, te estoy hablando Mm. de noviembre de 2022, nunca en mi vida he vuelto a inhalar ningún tipo de humo más que de carne asada y así. Claro, claro. ¿Y O cómo sea, sientes tu vida ahorita? Que ya increíble, es lo sí, qué mejor que bien. existe sobre la faz de la tierra. Órale. De verdad, sí, o sea, Guau. no me quiero poner a evangelizar gente porque yo Claro, odiaba que me quisieran evangelizar, claro, pero claro. sí es increíble lo que me ha cambiado la vida, increíble. Oye, qué buena Sí, onda. o sea, ahorita ya hasta voy al gimnasio, imagínate, y Qué no me genial, canso. qué bien, no te Sí, cansas, no claro. me canso, ¿sí? Órale, Huelo Marta. espectacular, o sea, sí, Me no, qué encanta. olor tengo. Huéleme. Huéleme todos. Sí, Sí, no, 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 o sea, mi todo, toda yo huelo bien, mi ropa huele bien, claro. huelo, pero yo olvídate cómo huelo yo. Huelo en general, Ya, ya, tu nunca olfato, me claro. había dado cuenta de que yo no olía, o sea, Ah, tenía totalmente inhibido el sentido del olfato. qué buena onda. Y ahorita es así de a 2 cuadras alguien hizo un perro hizo popó, así, o sea, Ya, alcanzo a órale. oler a, obvio, no a 2 cuadras, pero Ajá, sí. sí tengo súper desarrollado el olfato y lo tengo muy sensible. Entonces, también eso es muy malo, porque cuando huelo el tabaco, entonces ya pienso que cómo es posible que fumen y así. Claro, Es como, claro, no claro. manches, Bueno, eso eso es creo que pasa aunque no hayas fumado, así. A mí me pasa todo el tiempo, ¿cómo es posible ajá, que la pero si gente no fume? fumas, Sí, o sea, claro. siento que todos tienes toda la licencia de decir Okey, eso, okey, okey. pero cuando vienes a haber fumado 30 años, es como: "Ten tantita abuela". Sí, 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 por supuesto. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas ya sin fumar? Perdón, me lo dijiste, ¿no? Desde noviembre del 2022, o Okey, sea, este noviembre cumplo 3 3 años. años. Okey, Y en total de no fumar tabaco, 5 años. órale. Marta, no me qué buena onda. Muchas gracias por Sí. venir acá No, con hombre, gracias a nosotros. ustedes, Ya sí. vieron, público de Zona Libre, 5 años sin fumar tabaco y ahorita casi 3 años después de haber utilizado el Vapeador. vapeador. Excelente medida de reducción de riesgos y daños. Para eso se usa, ¿no? Sí.
Y muchas gracias, No, Marta, hombre, por gracias a compartir ti, tu Brooks. historia. No, hombre. Sí. A ti. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerden compartir este contenido si les gusta. Darle like, guárdenlo para después escucharlo. Y pues bueno, aquí seguimos. Gracias.